Buenas tardes, hermanos. Los saluda en el bendito nombre de nuestro Señor Jesús. Hoy domingo estamos reunidos por este medio. Por la gracia y misericordia de nuestro Señor estamos comunicándonos, tenemos libertad de fe. Gracias, Padre Santo, te damos por todo lo que nos das hasta ahora, por la vida, por la salud, por la economía, Padre amado. Así es que este día va a ser de gloria y bendición, porque vamos a compartir su palabra, esa palabra que nos alimenta nuestra alma, nuestro espíritu. Y nuestro Dios lo vamos a alabar y a recordar que Él es el único camino, la verdad y la vida. Muy buenos días, amados hermanos. Les saludo en el nombre bendito del Señor Jesucristo. Vamos a orar para que el Señor nos dé entendimiento de su palabra. Amado Padre Celestial, gracias te damos, Señor. Tu palabra nos da vida. Tu palabra, Señor, nos da vida abundante. Envíala, Señor, a cada corazón y háblanos. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, el tema que vamos a tocar hoy día es libre de la desesperación. Y vamos a ir al Salmos 40. En el Salmos 40, un siervo como David, un rey, un hombre que Dios dijo que era como su corazón,
atravesó, como muchos de nosotros, en algún momento, o en estos momentos, estamos pasando o están pasando, la desesperación. Y fue librado de ella. Bien, vamos a leer Salmos 40 del 1 al 3. Dice así: pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Luego puso en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. David, siendo un tremendo guerrero, el rey que le dio mayores victorias a su pueblo Israel, también conoció la desesperación. Mas él esperó en Jehová, lo esperó a Jehová y fue librado. Y en estos tiempos, la desesperación está llevando a muchos a justamente el acabar sus vidas. ¿Qué cosa es la desesperación? Hay una definición acerca de ella, es la pérdida de la paciencia, de la tranquilidad de ánimo, causado generalmente por la consideración de un mal irreparable o por la impotencia de lograr el éxito. Entonces, la persona que se desespera llega un momento en que ya pierde la esperanza. Y esto le sucede porque algo pasó en su vida. Un mal que no se puede ya reparar. O porque estaba buscando algún éxito y lo ha intentado una y otra vez. Y hay un momento en que ya pierde ya la esperanza. Cree que ya no puede conseguir el éxito. Cuando la persona está empezando la desesperación, entonces siente angustia, siente ansiedad. ¿Y cómo se sabe esto? La persona está nerviosa, cada vez más. Su situación emocional es de una impaciencia, una agitación, una tensión. Hoy día le conocen a esto el estrés. La persona estresada está impaciente. Y si esto no se soluciona, continúa, puede llegar a un momento en que ya se pierde totalmente la esperanza. Cuando ya se cae en el pozo de la desesperación, la persona ya no tiene, digamos, ningún deseo de vivir, porque le pierde el sentido a la vida. Ya no puede ver luz en el horizonte. Ya no hay esperanza para el futuro. Es más, ya ni el presente tiene sentido. Y es lo que se conoce como la depresión. Una persona que cae profundamente en la depresión ya no quiere vivir.
muchos se suicidan. Y si es que viven, es como que estuvieran muertos en vida, emocionalmente ya vegetando. Y solamente esperan el día en que tengan que partir, pero ya no tienen ninguna esperanza. Y David, tremendo siervo de Dios, conoció lo que es caer en el pozo de la desesperación. A él también le sucedieron cosas, situaciones en su vida que él vio que ya no tenían solución. Y es más, cuando vio a los que lo rodeaban, él consideró que hay algunas personas, y esto hasta los malvados, que bien les va. Y sin embargo, él que trataba de agradar a Dios, no tenía solución a sus problemas, aparentemente. Pero fue sacado de ese pozo. Dice que clamó a Jehová, esperó que Jehová le responda. Y Jehová le respondió. Y lo sacó de ese pozo. Se inclinó Jehová desde los cielos. Se inclinó humildemente y vino a su criatura. Atendió su ruego, su clamor y lo sacó de ese pozo. Y vamos a leer ahora los versículos 4 al 6. Y dice: bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza, y no mira a los soberbios, ni a los que se desvían tras la mentira. Has aumentado, oh Jehová Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciar y hablaré de ellos, no pueden ser enumerados. Cuando David pudo salir de la desesperación, se sintió tan feliz. Bienaventurado es más que feliz, porque la bienaventuranza es la felicidad que solamente Dios te la puede dar. Y él pudo salir de esto, que en algún momento lo llevó a ver a los malos y decir: ellos hacen mentiras, solucionan sus problemas muchas veces con la mentira, con las trampas, con el engaño. Pero él entendió que mejor es la confianza en Dios, que mejor es ponerse en sus manos. ¿Y qué sucedió cuando él clamó? Él pudo entender algo, que la guerra estaba en sus pensamientos y que la solución estaba en los pensamientos de Dios y no en los propios. Que la solución estaba en lo que Dios le podía hablar a su vida y no lo que él mismo podía pensar. Que la solución venía de Dios y no en sus propias fuerzas. Y entonces se alegró tanto que le vino que el cantarle a Dios, el alabar a Dios, un canto nuevo para Dios. Su depresión terminó y se levantó para cantar, para danzar, para hacer fiesta.
su desesperación terminó. Y terminó porque logró vencer la batalla aquí, en su mente, en sus pensamientos. ¿Y qué es lo que le respondió Jehová? ¿Cuáles fueron esos pensamientos que lo llevaron a David a alcanzar la victoria, a levantarse, a salir del pozo? A continuación, leemos el versículo 6 al 8. David entendió algo. Dice el versículo 6 que él entendió esto. Sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos. Me has hecho entender que holocausto y expiación no has demandado. La expiación, el holocausto, en los tiempos de David era la paga del pecado. Y cuando uno sufre el pecado, tiene un sentimiento de culpa que no lo deja vivir. Y muchas veces, cuando uno atraviesa por problemas, se pregunta si tal vez esto es algo que yo hice. Y sí, puede ser el resultado de eso. Pero el problema con el sacrificio por la culpa es que cuando alguien vuelve a pecar, nuevamente se siente mal y tiene nuevamente que sacrificar. Y eso nunca termina. Y así no podía vivir David. Vivía una culpa continua. Fallaba a Dios una y otra vez. Y a consecuencia de su pecado, se sentía castigado y no tenía paz. Y decía, los malos cierran su corazón a esa culpa. Ellos la evitan, se engañan a sí mismos, se mienten a sí mismos. No, yo puedo hacer las cosas como quiero y no me voy a sentir culpable. David sabía que eso no era verdad, pero tampoco podía ver en su vida que él podía vencer el pecado. Pero de pronto Dios le abre sus oídos y puede entender, Señor, a ti no te agrada una vida de pecar y pedir perdón, pecar y golpearse el pecho, si es posible todos los días. Eso lleva una vida de infelicidad, de tristeza, y más aún cuando no puedo vencer el pecado. Y el Señor le siguió hablando, haciéndole entender en su pensamiento. Versículo 7. Entonces dije, aquí le habla Dios, he aquí, vengo. En el rollo del libro está escrito de mí.
Dios le está diciendo, yo Jehová vengo. Toda la escritura habla de mí. Y el versículo 8, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Y tu ley está en medio de mi corazón. David clama a Dios. ¿Cómo ser libre? ¿Cómo salir de esta desesperación, de esta vida de culpa? Y Dios le responde, vengo. Viene alguien que es Jehová y sin embargo, este que es Jehová, según el versículo 8, le agrada hacer la voluntad de Jehová. O sea, es otra persona. ¿Y quién es esa persona que es Jehová y a la vez le agrada hacer la voluntad de Dios Jehová? El libro de Hebreos, en el capítulo de 10, nos va a explicar de qué se refería esto. En Hebreos capítulo 10, de 6 al 7 vamos a leer. Y aquí está haciendo referencia al Salmo 40 que hemos leído. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. ¿A qué se refería? Los versículos 8 al 10 lo explican. Diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Bendito sea el Señor. Ese que venía para hacer la voluntad de Dios el Padre era Cristo. Jesucristo. Él vino para hacer la voluntad del Padre. Él, por eso decía, estando en la tierra, yo hago la voluntad de mi Padre. No hago lo que yo quiero. Cuando estuvo en el huerto de Getsemaní, cuando ya estaba a punto de ser entregado, le decía al Padre, Padre, si es posible, pase de mí esta copa. Si es posible, no tenga que sufrir la muerte de cruz. Yo no lo quiero. Eso no le agrada a mi alma. Pero no se haga lo que yo quiero. No se haga mi voluntad. Se haga tu voluntad, Padre. ¿Y cuál era la voluntad de Dios? Que con un solo sacrificio se perdone a los hombres
para que no estén viviendo una vida de culpa, de derrota ante el pecado. Con un solo sacrificio, Dios nos perdonó. Con un solo sacrificio nos dio la victoria. ¿Para qué? Para que se haga la voluntad del Padre, de tener hijos santificados para su gloria, hijos a la imagen del unigénito, de su precioso Hijo. Y así como es el Hijo de Dios, Cristo Jesús, que hace la voluntad del Padre, Él quiere también hijos que hagan su voluntad. Por eso que también en algún momento dice, no entrarán al reino de los cielos los que me dicen Señor, Señor, sino los que hacen la voluntad de mi Padre. No se trata de entrar solamente a la religión. No se trata de cada domingo o cada sábado vayas solamente a pedirle perdón al Señor, a sentirte culpable y a pecar la semana que sigue. Porque sabes que el otro domingo o el otro sábado vas a pedir también perdón. Eso es una vida de pecado. Pero lo que el Señor está hablando es que escuches su voz, escuches que Él con un solo sacrificio quita tu pecado para que vivas una vida haciendo su voluntad, que sí hay esperanza, que sí hay futuro, porque es toda una vida eterna de victoria. Y si algún sufrimiento tenemos que pasar por causa de su nombre, por hacer lo que Él quiere, pues bendito sea el Señor. Lo pasamos, pero haciendo su voluntad. Y ahí está nuestra victoria, ahí está nuestro gozo. Y tiene sentido la vida, porque estamos cumpliendo la voluntad del Padre. Y cuando esto lo llegas a entender, tu vida se hace una vida de victoria, tu vida se hace una vida de gozo, porque sabes que agradas a Dios, tu vida es agradable a Dios. Aún si tuvieras que padecer, sufrir algo haciendo su voluntad, pues estás agradándole a Él y Él pronto te va a dar la victoria, porque Dios no es deudor de nadie. Dios te va a responder y te va a multiplicar tu bendición 1000 veces. Y tú lo vas a ver. Y tu presente es bendecido. Tu presente se levanta. Y entonces vas a tener esperanza para el futuro. Tu vida se hace plena. Dios ha quitado tu culpa. Dios ha quitado tu pecado. No es por lo que tú hagas. No es por lo que tú trates de cumplir o hacer. Es porque Él se ha agradado de que su Hijo borre nuestro pecado, nos dé la victoria. Y nosotros lo que necesitamos hacer es creer en Él, creer en la victoria de Jesucristo y levantarnos una vida de victoria, una vida llena de su Espíritu, una vida victoriosa. Así nos quiere ver el Padre. Aleluya. Y entonces sí ofrendaremos, sí nos entregaremos en holocausto, pero agradable, no de sacrificio,
Aleluya. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, gracias te damos por tu palabra. Señor, en estos momentos hay muchos que están, Señor, Dios bendito, derrotados, deprimidos, en un pozo. Padre bueno, muéstrales a Jesucristo tu Hijo. Muéstrales la victoria que ya nos dio. Y Señor, Dios bendito, van a salir de ese pozo. Dios bendito, sácalos. Saca, Señor, todo aquel que en estos momentos clame el nombre de Jesús. Señor, Dios bendito, sácalo de esa desesperación, Dios mío. Y dale paz. Y dale, Señor, vida eterna. Y Señor, tu perdón total, Padre bueno. Y Señor, Rey de gloria, una vida de gozo. Aleluya, Señor. Gracias Jesucristo, porque haciendo la voluntad del Padre, quitaste nuestro pecado. Gracias te damos, Señor Jesucristo, por tu sacrificio en la cruz, por tu sangre derramada. Y Señor Dios bendito, si queremos vivir, Señor, una vida de victoria, dale, Señor, a todo aquel que en ti cree, esa vida victoriosa sobre el pecado. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga, hermano. Grande y fuerte es nuestro Dios. Grande y fuerte es nuestro Dios. Dígalo conmigo. Grande y fuerte es